¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Ya sabe dónde va a ir a cenar todo con su señora? No. ella sabe entonces. No creo, ¿eh? No. Muy bien. Bueno, vamos a ver. felicidades, eso sí. Gracias. Hace 20 años que nos sufrimos mutuamente. Sí, no, y nos el mérito bancamos. es de ella, igual, pero no importa. Está muy bien. Fallo de la Corte Suprema. Creo que fue un fallo ejemplar. Carrió Porque- dijo lo mismo, ¿eh? Sí, no me molesta coincidir No, con le con comento Carrió en porque lo este acabo tema. de ver hace un ratito. Creo que fue un fallo ejemplar porque lo que muestra es la voluntad de un poder del Estado, de la Corte Suprema, de construir alrededor de este tema una política de Estado. Y me parece que además fue equilibrado, fue responsable, fue un fallo para prestarle mucha atención en todo su contenido. Nos obliga al Congreso a definir el defensor del pueblo, porque no hay representación para la acción Es verdad. colectiva. ¿Cómo es Obliga ese mecanismo? Perdón, brevemente. 2/3 del Congreso. Requiere de consensos. Es requiere mucho, de defensor. acuerdos. No de una cámara, sino de las dos. No, 2/3 de diputados en de el caso diputados. del defensor De del Y no pueblo. tiene que ser nadie en especial de alguna fuerza. No, son Bien. 5 años de mandato, 30 años de edad. Y me parece que es tiempo de buscar consenso para que alguien represente el interés de los usuarios o los intereses colectivos en temas tan sensibles. El segundo tema es que pide racionalidad. Usted recién mencionaba la carta. El 27 de abril empezamos a señalar al gobierno que las dos resoluciones nacían con una debilidad extrema, la no realización de audiencias públicas, que la ponía al borde de la ilegalidad, pero que además la irracionalidad en términos del resultado en el bolsillo de la gente iba a hacer que la otra pieza en los contratos de servicio público también generara una cuestión judicial alrededor de las tarifas. ¿Por qué? Los servicios públicos son monopólicos. Hay un concedente que es el Estado, hay un concesionario que es una empresa, y usted no tiene como en una carnicería que si no le gusta cuánto le cobran el kilo de falda que se puede ir a 3 cuadras. Usted tiene un único concesionario. Ese único concesionario tiene derechos y obligaciones. En las obligaciones de los contratos de concesión está el tema de la razonabilidad del precio. ¿Qué es que un precio sea razonable? Que el usuario lo pueda pagar. Y la verdad es que lo que pasó fue que el aumento se tornó irrazonable. Y además, con el vicio de origen de que no estaban hechas las audiencias públicas, obviamente que más tarde o más temprano se caía en la justicia. Ahora, ¿por qué cree usted, y lo vio, lo está observando desde la vereda de opositor, ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno tomó este camino y persistió en este camino cuando había habido advertencias tanto de los sectores políticos como de sectores empresarios? Mire, la Argentina tiene la enfermedad de la bipolaridad o del maniqueísmo. Esta lógica amigo-enemigo que hace que todo se transforme en victoria o derrota y en tengo razón o soy débil. Yo creo que el gobierno no tuvo a tiempo la reacción de volver para atrás. Cuando nosotros dijimos paren la pelota, vuelvan para atrás, tienen una oportunidad, no se lo dijimos con mala fe, se lo dijimos con buena fe, con la voluntad de tratar de parar algo que le estaba haciendo daño a jubilados, a pymes, a comercios, a familias en definitiva, porque atrás de cada factura, ¿sabe lo que hay? Una familia argentina. No hay una cuenta o el resultado de una cuenta o un medidor, hay una familia. Y me parece que ahí empezó esa cosa de decir si retrocedo muestro debilidad, pierdo autoridad. Creo que el fallo le da una gran oportunidad al gobierno, porque además la Argentina y el gobierno argentino recibió un desastre en materia energética. No tenemos matriz energética, no tenemos planificación de largo plazo, y creo que en el marco de un acuerdo económico y social sería muy importante que en uno de los precios de la economía mundial, que es la energía, tengamos una política de Estado. Mire, yo estuve en la Escuela de Gobierno de Francia, en la ENA, durante 10 días, con líderes de toda la región. Los ecuatorianos le contaban cómo llegan al 2023 con el 92% de hidroelectricidad en su matriz. Los chilenos describían cómo la diversificación era por regiones y por costos para ser más competitivos.
¿cuál es la matriz de la Argentina para dentro de 10 o 20 años? Porque cuando usted mira la economía mundial, hay 6 precios en la economía. Uno es el precio de la moneda, el otro es el precio del dinero, la tasa de interés, el otro es el precio del trabajo, el otro, indudablemente, es el precio de la logística, el otro es el precio del Estado, el peso de los impuestos en una economía, y el otro es el precio de la energía. Cuando alguno de esos 6 vasos tiene roto el equilibrio, o está muy lleno o está muy vacío, usted pierde o gana competitividad. Entonces, para aquellos que dicen, no, hay que ajustar en el trabajo porque el precio del salario, el costo salarial, están enfermos, están mirando solo un vaso de los 6 vasos. ¿Cuánto es la presión tributaria en la Argentina? ¿Cuál es el precio del millón de BTU en la Argentina comparado con el millón de BTU en Estados Unidos? 3-1 arranca perdiendo un industrial argentino porque el millón de BTU en Estados Unidos está a $1,90 y acá estamos en $6,50. 1-3. Arrancamos perdiendo en una batalla en la que el mundo es uno solo. Y tenemos que construir competitividad desde planificar a largo plazo. La energía, sin duda, que es uno de los bastiones sobre los cuales la Argentina puede construir su largo plazo. Porque tenemos mucha capacidad de generación hidroeléctrica, porque en solar tenemos en el norte argentino una enorme potencialidad, porque tenemos en eólica en todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde Necochea a Carmen de Patagones, una enorme potencialidad y cercanía con el interconectado, porque tenemos, para cuando el barril de petróleo suba, una enorme potencialidad en Vaca Muerta, porque tenemos en los márgenes de muchos pozos todavía gas para generar a valor barato. Ahora, lo que tenemos es que tener certidumbre. Porque una empresa, cuando invierte, cuando usted le dice, mire, dentro de 5, dentro de 10 o 15 años, usted va a tener las mismas reglas. Y en eso hay que construir una política de Estado y un acuerdo entre todos. Entonces, al acuerdo económico y social que debe convocar el gobierno, hay que ponerle la pata de la energía y hay que tornar traspié, fracaso del capricho de un ministro en una posibilidad y una potencialidad para el gobierno. Te dice que el fallo de la Corte insinuó un camino posible en esta dirección. Sin duda. Te hago una pregunta. También hay que decir que el fallo de la Corte no dice que no va a haber aumentos. Pero el fallo de la Corte dice, Julio, hay que hacer los procedimientos legales y hacer aumentos razonables. Julio, si no, perdón, digo esto, puede quedar la idea, no en lo que usted dice, sino en cómo todos transmitimos, es que el fallo de la Corte dice que no va a haber aumentos y aumentos va a haber, hechos como la ley y la Corte ordenan. Julio, es que me parece que lo otro que tenemos que saber es que construir un camino de certeza es precisamente que cada uno de los precios de la economía de todos los días tengan una correlación con el ingreso y tengan una correlación con la realidad. Si hay algo que nos había pasado, sobre todo en el sector energético, es que la distorsión de precios por la brutalidad de la montaña de subsidios de manera indiscriminada llevó a que nadie sepa lo que pagaba, porque esto es lo peor de todo. Todos pagábamos poquísimo, pero además y nadie sabía bien qué era lo que se pagaba. Entonces, nosotros, si el gobierno tiene la decisión de avanzar en un esquema, nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con segmentar, porque no es lo mismo el hogar de un jubilado que el hogar de un clase media, de un comerciante o de un trabajador, o de un desocupado. Pero además, porque hoy la tecnología tiene que obligar a las empresas a brindarle al consumidor, al usuario, en el teléfono celular el seguimiento del medidor, que en realidad es simplemente un chip y un software en el celular, que debiera ser obligatorio para todas las empresas de servicios públicos, para que cada uno de nosotros sepa lo que está consumiendo, para que no haya una fiesta indiscriminada de consumo, pero para que haya, sobre todas las cosas, un esquema de control usuario o, digamos, quien recibe el servicio y empresa permisionaria. Le hago esta pregunta. El fallo de la Corte hoy dice, se anula y se manda a corrección la metodología y el aumento para los usuarios domiciliarios, no para industrias, comercios, pymes. Sí. Esto es, el 70% de los usuarios, que somos los domiciliarios, que tenemos el 30% del consumo. El 30% de los usuarios, que son industriales y comerciales, tienen el 70% del consumo y ese tarifazo no se toca. Bueno, ahí yo le diría dos cosas. La primera, tenemos otro vaso, el de los impuestos.
Si el sector comercial o la pyme van a tener que absorber el precio, es hora de que el Estado le baje los impuestos. 40% de la composición de la factura es impuestos. Entonces, sentémonos de manera responsable y veamos cómo podemos bajar precio. Y si hay un tema de financiamiento de la inversión en infraestructura, porque tampoco podemos seguir viviendo en un país en el que en verano se corta la luz y en invierno falta el gas. Entonces, si hay un tema de planificación y de inversión en infraestructura, lo que tenemos que hacer es aprovechar que Argentina salió del default, que recuperamos la potencialidad en los mercados y financiar infraestructura no atada a que lo pague la gente como si fuera una inversión solo para esta generación. La infraestructura energética no la vamos a disfrutar solo nosotros, nuestros hijos también. Es intergeneracional y por lo tanto debe de ser financiada de manera intergeneracional. En esos temas sí el gobierno debiera sentarse a la mesa con la oposición, decir, che, voy a tomar deuda para esta central, voy a tomar deuda para ampliar, digamos, el sistema de transmisión, porque con estos cuatro sistemas no me alcanza. Necesito un quinto para aumentar la potencia en eólica, por ejemplo. Vamos a licitar eólica, vamos a necesitar más transmisión. Necesitamos tarifa en transmisión, digamos, y Transener es mitad pública, mitad privada. Digo, me parece que nosotros mostramos, yo quiero decir, Julio, con mucho respeto, nosotros mostramos mucha responsabilidad para salir del default, para ayudar en el blanqueo. Los 72 cambios que le hicimos a la ley de blanqueo, con la colaboración de Labaña, de Piñanelli, de Nielsen, de Martín Redrado, estamos seguros que van a redundar en un éxito del blanqueo. El gobierno habla de entre 20 y 25 mil millones de dólares. Nosotros creemos que va a ser arriba de 60 mil millones de dólares, porque le hicimos cambios muy positivos a la ley. Y entonces, si a eso le agregamos la figura del colaborador eficaz, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que haya denuncia por parte de ciudadanos y premio a los ciudadanos que denuncian al que tiene negro, me parece que podemos conseguir un muy buen resultado. Ahí también hay una parte de financiamiento. Y a tasa cero. Dígame, saliendo un poquito de la Corte y yendo a la política, usted hablaba de la posibilidad de un acuerdo político, multisectorial en torno a temas centrales para el desarrollo argentino. Un tema central para la Argentina también es ver de qué manera se puede mejorar un cachito la política y la institucionalidad. Le preguntaba por lo que se sancionó anoche en la legislatura bonaerense. Yo tengo una enorme felicidad. A ver, no. Digo, la pregunta que yo le hago desde la maldad es... Está hecha la ley, ¿cuál podría ser la trampa? Porque la política tiene esa tendencia a buscar. No hay trampa. La única trampa posible de aquellos que les gusta perpetuarse y que entienden a veces al Estado como un bien familiar es salir ellos y poner al hijo o a algún familiar, pero esa puerta está abierta siempre. Pero bueno. Esa puerta está abierta siempre. La Constitución mexicana en ese sentido es mucho más estricta. Pero yo tengo la sensación de que dimos un paso importante. Si ustedes hacen memoria, empezamos con esta pelea en el 2013. Fue una de las banderas cuando rompimos y decidimos enfrentar al kirchnerismo. La idea de terminar con la eternidad. La eternidad en ese momento, digamos, manipulando la Constitución para que Cristina siguiera, y la eternidad de los varones que pretendían perpetuarse. Después, yo mismo cometí errores como, digamos, terminar abrazando a algunos que, digamos, eran perpetuos, pero son... Yo le diría pecados de adolescencia política. Lo cierto, lo concreto, lo real es que la provincia de Buenos Aires ha dado un paso importante. No es solo intendentes, es legisladores, senadores y diputados, es intendentes, concejales y consejeros escolares. Y ahora se está discutiendo la reforma política nacional. Y nosotros en la reforma política nacional queremos que también se limite el mandato de los legisladores nacionales para además forzar a que en las constituciones provinciales haya máximo 2 mandatos para los gobernadores. Y queremos además en paralelo que se discuta la paridad de género. Si en la Argentina hay un hombre y una mujer por cada 2 en el padrón, en la representación política tiene que haber un hombre y una mujer por cada 2. Porque en definitiva eso hace sentido en términos de evolución, de avance de derechos como país. ¿Va a ser candidato el año que viene?
La verdad es que hoy lo veo muy lejos, pero no lejos El año en que términos de viene, ¿o ser tiempo. candidato? Sí. Ser candidato. Lo veo, le diría, más lejos que hace 2 o 3 meses. Tengo Hablemos la de 2 o 3 sensación... meses de vuelta, a ver si lo vemos No, cerca. no, tengo la sensación de que mi rol el año que viene no es electoral, sino junto a De la Sota y Labaña de construcción de una fuerza política que termine con aquellos que se enamoraron tanto del Estado que se llevaron un pedazo a su casa y con aquellos que son fanáticos del mercado y creen que todo lo resuelve el derrame, cuando en realidad el único con capacidad de distribuir ingreso para mejorar el funcionamiento de la pyme, para mejorar el ingreso en jubilados, en asignación universal y para mejorar salarios, es el Estado. El buen Estado. El buen Estado, el Estado que funciona. Gracias. Gracias. No, por Muy favor. amable. Venimos en 2 minutos, nos espera el fiscal Campagnoli.